Mis hermanos, como ya es sabido de todos nosotros, estamos en una serie hablando sobre los yo soy de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en el Evangelio de Juan. Y nos hemos detenido ahora en el capítulo 10, en versículos desde el 1 hasta el 21, básicamente. Y el próximo domingo seguiremos en esa misma sección de versículos, pero estamos hablando de ese yo soy en el que Jesús dice yo soy, ¿quién se recuerda? La puerta. Y en ese mensaje anterior donde Jesús dice yo soy la puerta, nosotros nos dimos cuenta que Jesús se presenta a sí mismo no como un guía. Ustedes saben que hay gente que va a parques muy grandes y necesitan una persona que les vaya dirigiendo porque si no, se pierden. No sé si ustedes han ido al parque botánico. Eso es grandísimo. Si uno no se concentra bien y no lleva a una persona que conozca, uno se pierde. Pero Jesús no es un guía que muestre el camino nada más, sino que Él dice, yo soy el único acceso, la única puerta para entrar al redil del Señor. Así que, en ese sentido, nosotros podemos decir que Jesús es la única puerta que nos lleva a la salvación. Ahí también nosotros, mis amados hermanos, aprendimos que esa declaración que surge después de aquel debate y aquel gran pleito con el hombre ciego en el capítulo 9, y ahí nosotros en ese capítulo 9 y el capítulo 10 que dijimos que eran una sola narrativa o una unidad completa, el capítulo 9 y 10, ahí vimos que mientras los falsos pastores expulsaban a ese hombre que había recibido su milagro de parte del Señor, que era ciego de nacimiento, pero ahora porque Cristo le había sanado, había recibido la vista, y ahora él había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, aquellos falsos maestros, ¿qué hicieron con él, hermano? Lo expulsaron, siendo una oveja del redil de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el verdadero pastor? ¿Qué es lo que Jesús dice? Yo soy la puerta de las ovejas, y más adelante va a decir, que con la ayuda del Señor lo veremos el próximo domingo, yo soy el buen pastor de las ovejas. Jesús, como el buen pastor de las ovejas, va, busca la oveja perdida, la perniquebrada, como dice allá Ezequiel, y la trae y la recibe. Así que, hermanos, nosotros vimos que no es que solo Él hace, por así decirlo, o simula eso de ser el buen pastor. No, Jesús es el buen pastor. Pero ahorita, lo que Jesús está tratando de decirnos y que nosotros debemos de preguntarnos es lo siguiente. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros estuvimos hablando sobre los versículos 1 hasta el 7 el domingo anterior, y ahora vamos a partir del versículo 8 en adelante, saltándonos una sección de versículos por obvias razones que ustedes entenderán la próxima semana. Y nosotros vemos que en estos versículos Jesús va a responder una serie de preguntas. ¿Qué pasa con aquellos que atraviesan la puerta? ¿Qué pasa con aquellos que entran por la puerta que es Jesús? Y las preguntas que vamos a responder a lo largo de esta predicación son, ¿qué reciben estas personas? ¿Qué diferencia existe entre seguir a Cristo y seguir las promesas del mundo? ¿Qué clase de vida ofrece el verdadero pastor de sus ovejas? Estas preguntas entonces, hermanos, nos llevan y nos conectan directamente con la segunda parte de esta serie de versículos de Juan capítulo 10. Nosotros, si ustedes recuerdan muy bien, yo creo que sí lo recuerdan muy bien, vimos que Jesús, quien es la puerta, no solamente llama a las ovejas, sino que es la puerta por la que las ovejas entran. Hoy vamos a ver cuáles son esas bendiciones que reciben aquellos que entran por Él. Así que por eso mi pensamiento central o mi idea central de esta predicación esta mañana es que Jesús es la única puerta por la cual los pecadores reciben salvación. Escuche esto bien, hermano. Jesús es la única puerta por la cual los pecadores reciben salvación, seguridad y vida eterna.
o vida verdadera. Por eso, mi llamado entonces es, hermano, que cada persona, cada uno de nosotros debemos responder a este llamado con fe. ¿Cómo debemos responder? Con fe. Por lo tanto, mis amados hermanos, mi propósito esta mañana de esta exposición de la palabra del Señor es que tú y yo reconozcamos que solo Cristo puede salvar, que solo Cristo puede guardar y solo Cristo puede dar verdadera vida. Por lo tanto, respondamos con fe, descansando en Él. Y esto me lleva entonces a mi primer gran punto de esta mañana, versículos 8 al 10, que sería, en todo caso, si recuerdan la predicación del domingo pasado, este sería el segundo punto de todo el sermón, pero para esta mañana es el primer punto. Jesús ofrece salvación, seguridad y verdadera vida a sus ovejas. Quiero que me acompañen a leer una vez más los versículos 8, 9 y 10. Todos los que antes de mí vinieron, dice Jesús, ladrones son. ¿Qué son, hermanos? Ladrones y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Y yo soy, dice en el versículo 9, la puerta. Y aquí, mis amados hermanos, antes de continuar leyendo, yo quiero que hagan una apreciación bastante interesante. Porque Jesús ya había dicho que Él es la puerta, pero la puerta de las ovejas. Y ahora miren lo que Jesús va a decir en el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene, dice Jesús, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Jesús lo que está haciendo, mis amados hermanos, después de declarar yo soy la puerta de las ovejas, ahora Jesús está comenzando a explicar y a decir cuáles son las bendiciones de quienes entran por esa puerta. ¿Se comprende eso, hermanos? Así que el propósito de Jesús no solamente enseñar sobre una doctrina acerca de salvación, no, sino que es mostrar cuál es la enorme diferencia entre seguir falsos pastores y seguir al verdadero pastor, que es Cristo. Eso es lo que Él le va a comenzar a explicar. Por eso en el versículo 8, Él dice que todos los que fueron antes de mí o vinieron antes de mí son ladrones, son salteadores, pero no los oyeron, dice Jesús, las ovejas. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Bueno, que todos los profetas del Antiguo Testamento son falsos. ¿Sí? ¿No? No, hermanos, Jesús no está diciendo eso. De hecho, tampoco está diciendo que Moisés allá en el Antiguo Testamento con su ley fueron falsos. No. Mis amados hermanos, Jesús se está refiriendo más bien a aquellos líderes religiosos, escuchen esto con atención, aquellos líderes religiosos que habían pretendido ocupar el lugar que solo le corresponde al verdadero pastor. Pero no solamente, mis hermanos, que pretendían ocupar el lugar del verdadero pastor, sino que eran hombres que estaban interesados en su propia autoridad. ¿En qué estaban interesados, hermanos? En su propia autoridad, en su propio prestigio y en mantener de esa manera el control sobre el pueblo. Así que ellos, mis hermanos, con estas intenciones, con estos intereses, en lugar de conducir las ovejas hacia el Señor, las utilizaban para sus propios beneficios. Pregunto, ¿hoy en día habrá personas que utilicen las iglesias para sus propios beneficios? Tristemente, hermanos, tristemente. Mire, y si usted recordará todo, bueno, no leímos todo lo del capítulo 9, pero sí leímos algunas secciones importantes del capítulo 9, y eso es lo que el capítulo 9 nos está diciendo. Los fariseos no se alegraron con que aquel hombre ciego de nacimiento había recobrado la vista. Ellos no se alegraron, lo interrogaron, de hecho, intimidaron a sus padres y finalmente lo expulsaron de la sinagoga. ¿Por qué? Porque había confesado que Jesús había sido enviado por Dios.
Una vez más, hermano, mientras los falsos pastores expulsan a las ovejas, el verdadero pastor sale a su encuentro y las recibe. Y esa es una maravillosa enseñanza de este pasaje, hermanos. Porque muchas veces aquellos que están encargados de lidiar, de trabajar, de consolar, de exhortar, de animar al pueblo del Señor, son los mismos que las están, ¿cómo se dice? Quitándole el pelo. ¿Cómo se dice, hermanos? Esquilando. En vez de sanarlas, en vez de cuidarlas, en vez de apacentarlas, las están dañando. Entonces Jesús, hermanos, en ese pasaje vuelve a repetir esa gran declaración. Él dice una vez más en el versículo 9, yo soy la puerta. Pero ahora no simplemente dice yo soy la puerta de las ovejas, no. Ahora Él dice yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano, mire, este versículo es sumamente precioso. ¿Por qué? Porque en este versículo nosotros encontramos tres promesas maravillosas para todo aquel que entra por la puerta que es Cristo. Mire, en primer lugar, ¿qué es lo primero que Jesús dice que les pasa a aquellos que entran por Él? Los salva. La primera promesa de Jesús es salvación. Jesús dice en palabras tan sencillas en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare. En dos palabras Él dice algo sumamente maravilloso y tan profundo. Él dice, será salvo. Como que si fuera una cosa sencilla, hermanos, pero eso no es una cosa sencilla. La salvación es la necesidad más grande del ser humano. Esa es la necesidad más grande de todo ser humano, ser salvado. Mire, hermano, usted y yo no necesitamos solamente mejorar nuestras vidas. No necesitamos únicamente mejorar nuestra entrada económica. No necesitamos únicamente mejorar nuestra salud física. Hermanos, lo que más usted y yo necesitamos es ser rescatados del pecado y reconciliados con Dios. Esa es la mayor necesidad. Y eso es, hermano, con urgencia, con palabras mayúsculas en rojo, con 3 signos de admiración. Con urgencia, ser salvados. Y usted me dirá, no, hermano, pero fíjese que yo no ando ni $1 en la cartera. Esa no es su mayor necesidad en este momento. Créame, eso no es su mayor necesidad. La mayor necesidad, hermano, es ser salvado. Porque mira, ahora voy a decir lo contrario. Si tuvieras todo el dinero del mundo, no pudieras comprar la salvación. Porque esa no se compra. Tampoco se gana. De hecho, hermano, ni siquiera la merecemos. Es dada por gracia. Es dada por gracia. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Según el versículo 9, hermano. Solo piensen en el versículo 9. ¿Qué tiene que hacer la persona, o en este caso, para usar las palabras del texto, la oveja para ser salvo? ¿Qué es lo único que Jesús le dice que tiene que hacer en ese versículo 9? A ver, ¿qué tiene que hacer? Entrar. Hermanos, ¿hay algún trabajo en eso? ¿Hay algo difícil en esto? Solo entren. Mire, hermano, la salvación que Cristo ofrece no es algo parcial. Como alguien dijo por ahí, Cristo hace el 80% en mi salvación, pero yo pongo el 20%. O no sé si dijo 90% y yo pongo el 10%. No, hermano, Cristo hace todo. Tú y yo no hacemos nada. Solo entrar. Digámoslo en otras palabras, solo tener fe en Él. Solo arrepentirme. Hermanos, esa no es una salvación tampoco temporal que dura solo un tiempo, solo dura un momento. No, mi hermano, tu salvación es segura porque quien la asegura es Cristo.
Tu salvación y mi salvación es segura, no porque yo puedo mantenerme firme siempre cumpliendo todos los mandatos de la Biblia. No, si por eso fuera segura mi salvación, hermanos, ninguno de nosotros se salvaría. Si fuera por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas. No, yo no puedo permanecer en mi salvación si de mí dependiera ni por un segundo en la salvación. Se mantiene porque Cristo es quien mantiene mi salvación. Ahora, mis amados hermanos, esta salvación no es solo por un momento. Miren, voy a decir esto y espero que me entiendan de buena manera y no de mala manera. Estoy pensando cómo decirlo más fácil. ¿Ustedes creen que el Señor va a estar escribiendo y borrando, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando? Porque Carlitos se equivocó esta vez, pero ahora Carlitos se está portando bien, está yendo a la iglesia, está bien atento. No, ahora borrémoslo porque Carlitos... ¿Ustedes creen que el Señor va a estar en ese trabajo? Hablábamos con Armando el último viernes del discipulado, creo que fue el último viernes, del ladrón de la cruz. ¿Quién fue el que le dijo al ladrón de la cruz que ese mismo día estaría con él en el cielo? ¿Quién fue? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Hermano, tu salvación es segura porque Jesús entregó su vida en la cruz por ti y por mí para que esa salvación sea segura y permanente, eterna, no temporal. No es para unos días, es para siempre. Mire, mi hermano, lo voy a decir ahora con lo que acabo de decir. Si tu nombre está escrito, eso no se borra nunca. ¿Se comprende? Porque ese nombre escrito en ese libro, ¿cómo se llama, hermanos? De la vida, fue sellado con precio de sangre. Y no de corderos cualquiera, cualquier animal, un pajarillo, una tórtola, no, del Hijo de Dios, Cristo. Porque nadie podía pagar la salvación del ser humano. Nadie podía comprar, nadie podía dar ese gran precio para esa gran culpa, para esa, como dice Sproul, los que lo han escuchado sabrán, para esa traición cósmica que habíamos hecho contra nuestro grande y todopoderoso Dios. Nadie puede pagar por su salvación. Solo Dios mismo podía pagar por la salvación de pecadores como tú y como yo. Por eso es que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz. Ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿tu salvación es segura? ¿Qué dirías tú? Sí. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es completo. No es temporal, es para siempre, es eterno. Es una salvación completa, hermanos, que nos libra de toda culpa de pecado. Y ojo, esto no quiere decir que yo voy a seguir viviendo a mi antojo y a mi gusto. No. Cuando Cristo te llama al arrepentimiento, a la fe, cuando Cristo te salva, hemos estado viendo en el Antiguo Testamento que el mayor problema del pueblo era ¿qué cosa? Pero Ezequiel nos dijo que ese corazón había sido quitado y había sido puesto un corazón de carne. Hermanos, cuando Cristo te llama, cuando Cristo te salva, cuando tú vienes a Él en fe y arrepentimiento, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso quiere decir que yo no sigo viviendo como vivía. Mi vida ha cambiado, ahora vivo de forma diferente. ¿Cómo vivo ahora? Para la gloria del Señor. En todo lo que hago, hermanos. ¿Se recuerdan aquella expresión que hemos ya hablado varias veces con Amdeo? Viviendo delante del rostro del Señor en lo que yo hago. En todo lo que haga. Si trabajo de carpintero, si trabajo de albañil, si trabajo de electricista, si trabajo... Si tengo una tienda en mi casa, ¿qué otras cosas, hermano? Si trabajo como contador, si trabajo como enfermero, como doctor, agregue usted un montón de cosas. Si vendo cualquier material, cualquier producto, hermano, lo vendo y lo hago para la gloria del Señor. O solo en la iglesia es que vivo para la gloria del Señor. En todo lugar. Si hago tamales pisques para vender, para la gloria del Señor. Hermanos, la salvación es completa en Cristo. Tu culpa es quitada, mi culpa es quitada. Y mire,
Aquí viene lo precioso. Porque aquel que es condenado, ¿qué es lo que le espera? Un juicio. Y ese juicio no va a ser fácil. Imagínese usted estar delante del creador de todas las cosas y que te esté preguntando. Esto solo es una suposición, hermano. No es que sea, no es que vaya a ser así o así sea. Y que él te pregunte, ¿cómo viviste tu vida delante de mí? ¿Usted cree que ahí van a haber suficientes pantalones para mentirle? Ahora, muchísimos de nosotros podemos engañar a los líderes de la iglesia, a los hermanos de la iglesia. Hermanos, pero al Señor nadie lo engaña, nadie le miente. Así que aquellos que han sido salvados son librados de la condenación eterna. Gloria a Dios por eso. Mire, hermano, hay otra cosa. Bueno, eso ya lo mencioné. Pero lo único que Cristo pide es, usando el versículo 9 del capítulo 10, entrar. Es lo único que pide de nosotros. No dice el que sea suficientemente bueno. Tampoco dice el que obedezca perfectamente. No dice eso. Él dice a aquel que entre, el que por mí entrare. La salvación, mis amados hermanos de la iglesia del Señor, Hechos 2:42, siempre ha sido por gracia. Siempre ha sido mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo. Esa es la primera bendición de este versículo. La segunda bendición, ¿qué más dice ese versículo 9? Aparte de que será salvo, entrará y saldrá. Mire, hermano, tal vez esto no se entiende muy bien porque esto es una expresión hebrea que se utilizaba para describir una vida tranquila y segura, dependiente de alguien, pero que me hace sentir confiado, que me hace sentirme protegido. Así que esta partecita del versículo 9 no habla de entrar y salir de la salvación, no, sino de vivir con tal seguridad, con tal libertad dentro del rebaño del Señor. De eso es lo que está hablando. Van a entrar y van a salir en su rebaño en más salvadoreño, hermanos, como Juan por su casa. Ojo, eso no quiere decir libertinaje, ¿verdad? No vayan a malentender. Así que las ovejas que entran por la puerta ya no viven con temor cuando el pastor está presente. ¿Por qué? Porque el pastor las cuida. Mire, hermano, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir con niños a unas piscinas, a algún balneario, a una playa. Y el niño le dice, papá, ¿puedo tirarme de la piscina? Y mire, y usted está abajo en la piscina, ¿y usted qué cree que va a hacer el niño? ¿Se va a tirar o no se va a tirar? ¿Por qué se va a tirar? ¿Por qué? Gracias. Porque toda su confianza está en la persona que está ahí abajo. Y sabe que no le va a pasar nada. Ahora, así somos las ovejas del pastor, del gran pastor. Vivimos confiados. Descansamos porque sabemos que alguien nos está protegiendo. Y si caemos, hermanos, Él nos va a sostener. Mire, hasta ese día el Señor nos ha sostenido. Hace 25 años, sí, 25 años, fue la primera vez que yo ingresé a un hospital por la enfermedad que ya muchos de ustedes conocen. Hace 25 años. Hermanos, muchos no han durado ni 5 años con tal enfermedad. ¿Ustedes creen que yo estoy enojado con el Señor? No, hermanos. Yo estoy confiado. Mire, ustedes saben, hace poco perdimos a mi abuelita y mi abuelita era un ejemplo para nuestra familia. No es porque sea mi abuelita, pero era el mejor ejemplo de una vida cristiana. Así, literalmente. Cuando nosotros estábamos muchachos, todavía estamos, pero un poquito menos. Ella siempre nos decía, lean la Biblia. Hijos, lean la Biblia. Lean la Biblia.
Ahora, con unos 2 años más que tengo, yo comprendo por qué ella me decía, lean la Biblia. En ese momento yo no lo entendía. Porque ella estaba confiando en su pastor. Hermano, tú tienes un pastor. Ese pastor es el príncipe de los pastores. Mi hermano, mire, tu seguridad y mi seguridad no depende de nuestra fuerza para sostenernos. Depende del cuidado amoroso del buen pastor. Él te cuida, hermano. Él tiene cuidado de ti. Porque es que tú y yo podemos enfrentar muchos sufrimientos. Porque es que tú y yo permanecemos de pie aún en medio de las pruebas. Porque es que nosotros tenemos la seguridad firme y estamos confiados y a veces hasta nos gozamos cuando uno de nuestros miembros de la familia muere. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Y no es cualquier esperanza que cualquier persona nos dijo. No, el pastor de pastores nos ha dado una esperanza. Y esa promesa es verdadera. Es cierta. Mire, más adelante en este mismo pasaje, en el versículo 27 hasta el 30, Jesús dice lo siguiente. Porque, mire hermano, ninguna prueba, ningún sufrimiento, incluso la muerte misma o persecuciones en esta tierra te van a poder separar del amor de Dios. Mire lo que dice los versículos 27 al 30. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Y qué dice Jesús? Yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mire el versículo 29-30. Esto es maravilloso, hermanos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, continúa diciendo, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y mire el versículo 30. Por si alguno no cree que Jesús es Dios, ¿qué dice Jesús ahí? Yo y el Padre, uno somos. Hermano, tú estás en las manos del pastor. ¿Y qué dice el versículo? Nadie las puede arrebatar de su mano. Y Jesús dice, bueno, no creen en mí, el Padre es el mayor que todos, es el más grande. No hay nada más fuerte, no hay nada más poderoso, por lo tanto, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, según el versículo 29. Hermano, ¿no es eso precioso? ¿Acaso no es eso maravilloso? Pero Jesús no se queda solamente con eso, Él dice una tercera bendición en ese versículo 9. Entrarán y saldrán, ¿y qué dice, hermanos? Y hallarán pastos. Hermanos, las ovejas encuentran alimento. El pastor no solamente protege, da seguridad a las ovejas, no, él también les da alimento. De hecho, mis amados hermanos, si nosotros recordamos algunos pasajes del Antiguo Testamento, nosotros vamos a darnos cuenta que los buenos pastores buscaban buenos lugares para llevar a sus rebaños de ovejas donde podían descansar y podían alimentarse. Y mis amados hermanos, el salmista, y ustedes conocen este pasaje perfectamente, dice algo muy precioso. El Salmo capítulo 23, versículos 1 y 2. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice, hermanos? Una vez más, ¿qué dice? Otra vez. Nada me faltará. No, hermanos, que fíjate que yo no tengo que almorzar este día. Hermano, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Mire lo que dice el versículo 2. En lugares de delicados pastos te hará descansar, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 14 y 15, dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos, escuche, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y versículo 15, yo apacentaré mis ovejas, dice Jehová, y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y mire, pasémonos hasta el versículo 16. Yo buscaré. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo pueden leer ahí? ¿A quién buscará? A la perdida. Yo buscaré la perdida. Y haré volver, ¿a dónde, hermanos? Pero hermano, mire,
para que ésta vuelva al redil, ¿por dónde tiene que entrar? ¿Y quién es la puerta? Gloria a Dios que están. Hermanos, las haré volver al redil, a la descarriada. Sigue diciendo, vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Hermanos, esto es lo que hace Jesús con sus ovejas. Esto es lo que hace Jesús con nosotros. Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que yo necesito. Y Él te lleva a eso que tú necesitas. Mientras el mundo, mi amado hermano, promete satisfacción, termina dejando el corazón completamente vacío. Pero Cristo, mis amados hermanos, Cristo continuamente alimenta a sus ovejas con su gracia, con su verdad, con su palabra. Y de hecho, mis amados hermanos, aquí nosotros podemos ver una conexión con yo soy el pan, ¿se recuerdan? ¿Por qué? Porque Jesús ahora está diciendo, yo soy la puerta. Sí, entren por mí. El pan alimenta, pero la puerta lleva a las ovejas al lugar donde encuentran ese alimento. ¿Ven la conexión? Y finalmente, hermanos, llegamos al versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, en abundancia. Eso es lo que dice Cristo. Eso es lo que hace Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Jesús lo que hace aquí, mis amados hermanos, es un contraste entre lo que hace el ladrón y lo que Cristo hace. ¿Qué hace el ladrón? Bueno, el ladrón hurta. ¿Qué más hace, hermanos? Ahí está. Mata, destruye, usa las ovejas para su propio beneficio, produce, ¿qué más? Muerte. Pero ¿qué hace Cristo con las ovejas? Cristo salva, Cristo guarda, Cristo alimenta, Cristo da su vida por las ovejas, Cristo da vida abundante. Mi amado hermano, ¿qué pastor es el que tú vas a seguir? ¿El buen pastor? ¿Aquel que da su vida por las ovejas? ¿O el mal pastor? Aquel que viene para matar, para hurtar, para destruir. ¿Qué vas a hacer? Hermanos. Y aquí hay una expresión en este versículo muy interesante. Vida abundante. O vida en abundancia. Y muchas veces este versículo se ha entendido e interpretado de manera que lo que está hablando es una promesa de prosperidad material, prosperidad económica, éxito personal o ausencia de dificultades. Estás exento de pasar problemas. Mis amados hermanos, si nosotros interpretamos ese versículo de esta manera, no va a encajar, no va a embonar con todo lo demás que va a enseñar el mismo Evangelio de Juan, ni todo lo demás que va a enseñar el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué vida abundante es de la que Jesús está hablando aquí? Bueno, la vida de la que Jesús está hablando en este versículo, mis amados hermanos, es la vida eterna que comienza desde el momento que una persona cree en Él. Simplemente. ¿Y parece poco eso? No, hermanos, eso es lo que tú y yo necesitamos. Es una vida reconciliada con Dios, es una vida transformada por el Espíritu Santo, es una vida llena de comunión con Cristo, es una vida que posee paz aún en medio del sufrimiento, es una vida que posee gran esperanza aún enfrente de la muerte y gozo en aquellas circunstancias, porque las circunstancias, por muy malas que sean, no pueden destruir lo que Cristo hace por su pueblo. Hermanos, esto no significa una vida sin problemas, significa una vida plena porque Cristo está presente en ella.
Si bien es cierto, mis amados hermanos, el mundo promete muchísimas cosas, entre ellas felicidad, realización, plenitud, éxito, placer, poder, dinero, reconocimiento, autosuficiencia como caminos hacia una vida mejor. Pero mis amados hermanos, al igual que los falsos pastores en los días de Jesús, esas promesas que el mundo nos hace dejan un vacío al final de cuentas en el ser humano. No hay otra cosa que pueda satisfacer tu mayor necesidad. Te hace las bendiciones o los privilegios que el mundo te ofrece solamente te hacen más esclavo y te alejan de Dios. No te traen ningún beneficio. Pero Cristo dice que Él puede dar salvación, Él puede traer seguridad, Él puede darte alimento y darte vida verdadera. Mire, mi hermano, si usted ha entrado por la puerta y ya está en el redil, no tiene que andar buscando otras cosas afuera del redil. ¿Se comprende eso? Nuestra seguridad, hermanos, nuestra seguridad, nuestra salvación, nuestra protección está en Él. Nuestra esperanza es futura en Cristo. Pero mire, mi hermano, para terminar, miren cómo reaccionan los que escuchan estas palabras de Jesús. Y aquí me estoy saltando, sí, para aquellos que son observadores, del versículo 11 hasta el 18, por razones obvias, porque después vamos a hablar de Jesús como el buen pastor. Pero en los versículos 19 hasta el 21, básicamente Jesús dice que lo que Él acaba de expresar y lo que va a expresar también en los versículos del 11 hasta el 18, que con la ayuda del Señor veremos el próximo domingo, exigen una respuesta. Mire lo que dice en el versículo 19. Volvió a haber disensión. ¿Qué había, hermanos? Entre los judíos por estas palabras. Y como ya ustedes saben, esta no es la primera vez que ocurre, porque a lo largo del Evangelio de Juan y en otro Yo Soy que ya vimos en el Pan de Vida, cada vez que Jesús revela con más claridad quién es Él, las personas se dividen. Unos creen, otros lo rechazan. Unos se acercan con fe, pero otros endurecen aún más su corazón. Y eso, mis amados hermanos, ocurre porque las afirmaciones, las verdades que Jesús está diciendo, nunca permiten que la persona sea neutral. O sea, la persona tiene que responder acercándose y viniendo a Jesús o rechazándolo y alejándose de Él. Cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien dice ser un maestro, nosotros podemos o aceptar o ignorar lo que ese maestro enseña. Cuando alguien dice ser un profeta, podemos nosotros discutir sus palabras y podemos aceptar o rechazar lo que este profeta dice. Pero cuando Jesús, hermanos, afirma, yo soy la puerta, Él está diciendo, mire, y esto es tremendo, porque Él lo que está diciendo es que el destino eterno de toda persona depende de la respuesta que tenga hacia Él. Si lo rechaza, ¿qué es la respuesta? Si la respuesta es que lo rechaza, ¿cuál es lo que le toca a esa persona? Condenación. Por eso, hermanos, algunos reaccionaron diciendo en el versículo 20, ¿qué dice, hermanos? Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Esta es, mis hermanos, la misma acusación que ya habían levantado en otras ocasiones anteriores. Cuando ellos se vieron incapaces de contradecir lo que Jesús estaba diciendo, ellos buscan desacreditar a la persona. En lugar de examinar la evidencia de lo que Jesús estaba diciendo y cómo Él había vivido y todo lo que había hecho, tomando el contexto del capítulo 9, ellos, en vez de revisar todo eso y ver todo eso como una luz o como una verdad que les traería luz, en lugar de hacer eso, ellos rechazan a Jesús. Y mire, hermano,
Este es uno de los efectos más tristes que el pecado puede causar en el corazón del ser humano. Cuando el corazón se endurece, la luz ya no produce arrepentimiento, sino oposición. Voy a decir eso de nuevo, hermanos. Cuando el corazón se endurece, la luz ya no produce arrepentimiento, sino oposición. Jesús había abierto los ojos de un ciego, había enseñado con autoridad, había mostrado compasión, había realizado señales que nadie más podía negar. De hecho, el mismo hombre ciego dice, nunca hemos visto esto, que ha pasado, que un hombre nacido ciego recobre la vista. Pero hermanos, mire, tristemente, quienes más conocían las Escrituras estaban completamente ciegos. Y se suponía que ellos eran los que más conocían la Escritura. Pero no todos reaccionan de la misma manera. Mira el versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Y se hacían la pregunta, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Ven lo que se están preguntando, hermanos? ¿Puede un demonio abrir los ojos de un ciego? Esto no es algo que un demonio puede hacer. Probablemente ellos no entendían quién es Jesús completamente, pero reconocen y están tratando de entender cómo es que esta persona que dice ser hijo de Dios hace tales cosas, tales obras, tales milagros. Ellos no entienden completamente quién es Jesús, pero reconocen que sus obras, sus milagros no pueden expresarse de forma o de manera natural. Es algo sobrenatural. Así que el milagro del capítulo anterior, del capítulo 9, del hombre que nació ciego, continúa causando efectos. Mire, a ese hombre ciego se le concedieron, voy a decir así, o recibió, mejor dicho, 2 milagros. Primero, fueron abiertos sus ojos físicos, ¿sí o no? Pero también sus ojos espirituales. Pero los fariseos tenían una visión física perfecta para encontrar el pecado en el otro. Ellos tenían una visión perfecta, una visión física perfecta, pero estaban ciegos espiritualmente. Así que ese contraste, hermanos, continúa siendo una gran verdad hoy, porque no basta con conocer información o datos acerca de Jesús. No basta simplemente con admirar las grandes enseñanzas de Jesús. No basta con conocer que fue un gran hombre, un gran siervo, un gran profeta, un gran maestro. No, la pregunta, hermanos, es, ¿qué haremos con aquel que dice ser la única puerta? ¿Qué haremos? Y déjeme decir aquí unas cosas finales. No existen puntos intermedios. O creemos en Él y entramos por la puerta hacia la salvación, o rechazamos su testimonio y permanecemos fuera del redil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Hermanos, la puerta, y ustedes lo saben muy bien, la puerta está abierta, pero es necesario entrar. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y termino con esto, hermanos. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él afirmó que solo por medio de Él el pecador puede ser reconciliado con Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. No existe otro acceso al Padre, no existe otro camino de salvación, no existe otro camino donde se nos brinde tal esperanza como la que Cristo nos da. No hay otra forma para alcanzar la salvación, no hay otra entrada al redil, solo hay una puerta. Y esa puerta es Cristo. Mi hermano, Cristo es suficiente. Porque Dios mismo lo ha establecido como el único y suficiente Salvador. Pero también, hermanos,
hemos visto que entrar por esa puerta transforma completamente la vida del creyente. ¿Por qué? Bueno, en Cristo encontramos una salvación completa. Encontramos una seguridad que no depende de nuestras fuerzas. Encontramos un alimento que sostiene diariamente nuestra fe. Encontramos una vida abundante que consiste en conocer y disfrutar a Dios para siempre. Por eso, mis amados hermanos, el pasaje nos llama a examinarnos. La pregunta no es si admiramos a Jesús, si hemos escuchado acerca de Él o si conocemos cosas acerca de Él. La pregunta es, ¿hemos entrado realmente por la puerta? Hermano, y la buena noticia del Evangelio es que la puerta permanece abierta. ¿Cómo está la puerta, hermanos? Abierta. Para todo aquel que viene a Cristo con fe y arrepentimiento. La puerta está abierta. Mire, hermano, Él recibe a sus ovejas. Él las guarda y jamás las abandonará. Tú estás y yo estoy en el mejor redil. En el mejor redil de las ovejas. Si ya entramos, hermanos, no salgamos. Permanezcamos fieles al Señor. Siendo ovejas enseñables. Siendo ovejas fieles. Siguiendo la voz del buen pastor. Escuchando su voz y siguiéndolo. Porque solo Cristo, mis amados hermanos, puede introducirnos en la familia de Dios. Solo Cristo puede sostenernos en ese caminar cristiano. La vida no es fácil. ¿O es fácil? Pero con Cristo, hermanos, podemos seguir caminando. Solo Él puede llevarnos con total seguridad a la vida eterna. Solo Él es el pan de vida. Solo Él es la luz del mundo. Solo Él es la puerta para quienes necesitan reconciliación y seguridad. Amén, hermanos. Pero, hermanos, el discurso de Jesús en ese capítulo 10, bueno, en capítulo 9 y 10, no ha terminado. El siguiente pasaje o la siguiente sección de versículos va a revelar algo todavía más conmovedor. Él no solo es la puerta por donde entran las ovejas. Él es el buen pastor que entregó su vida por sus ovejas. Así que esa es la siguiente verdad, hermanos, que vamos a estar estudiando la próxima semana, el próximo domingo, para seguir conociendo a este Rey que ha venido. Vamos a orar.